y la pérdida de tiempo que supone la aplicación de estas políticas a la forma que tienen de gobernar. Hablábamos de que en el año 2003 se realizaba ese estudio por parte de la autoridad portuaria. Han pasado 6 años ya, que es un periodo realmente largo de tiempo, y desde Fomento dicen que el estudio está obsoleto. Cabe preguntar, ¿no se podría a lo mejor, si bien es cierto, actualizar, pero en base a ese estudio poder comenzar a partir de ahí y no tener que volver a empezar con otro? El estudio informativo no es más que, bueno, no es más ni menos, es decir, que tampoco no es... No es un proyecto constructivo que haya que... El estudio informativo analiza las distintas posibilidades de trazado que va a tener después esa vía, es decir, que por dónde se entra, ¿no? Y hombre, obsoleto, el puerto sí está donde está, no se ha movido, que es el punto de llegada, y el punto de partida, que es la actual vía de comunicación con por la parte de atrás, con Ferrol y tal, pues tampoco se ha movido, ¿no? Con lo cual hay pocas, o las posibilidades de abordar el trayecto siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, que por una parte tienes el mar, por otra parte tienes una montaña y te queda el camino del medio, ¿no? Dejémonos de gaitas. Yo vuelvo a insistir, es una disculpa para no justificar y no decir que no se inicia la obra, porque, claro, para el Ministerio licitar este año el estudio informativo, el proyecto constructivo, que yo dudo ya a estas fechas, a estas alturas del año, cuando ya estamos a finales de septiembre, que le diera tiempo a hacer la licitación. A mí me extraña que le dé, muchos van a tener que correr para hacerlo. Pero lo grave es eso, que es iniciar otra vez todo el proceso. Pero miren, en el AVE no se están haciendo lo mismo. Es decir, en el AVE yo me acuerdo que algún representante del Partido Socialista en campaña electoral en el 2004, pues... hombre, el objetivo primero que se había marcado era la entrada en funcionamiento del AVE en el 2007, en Ferrol en el 2009, que llegara a Ferrol en el 2009. Yo, siendo realista, era prácticamente imposible, ¿no?, que se culminase en esa fecha, aunque la daban los técnicos del Ministerio en ese momento del Partido Popular. Pero bueno, pues si no llegaba en el 9 y terminaba las obras en el 10, pues después de tantos años no pasaba nada, ¿no? Por lo menos que no fuese el retraso como en la autopista. Bueno, la realidad está ahí. Estamos en el 2009, el AVE ni siquiera en Galicia. Lo que iba a decir, que algún representante en aquel momento del Partido Socialista dijo, no, el 2007 es posible, Ferrol y tiene que ser posible, ¿no? Y tal. Bueno, pues era un disparate, porque estábamos en el 2004 y llegar al 2007 en esas circunstancias iba a ser un auténtico disparate. Pero bueno, estamos en el 9 y llevamos 3 estudios informativos. Es verdad que ahí sí que, por ejemplo, hay problemas en el trazado de alta velocidad con la conexión por Ferrol, por el tema de que, bueno, hay que traspasar o pasar por otros ayuntamientos, y concretamente Cambre genera problemas de trazado, ¿no? Y efectivamente ahí hay problemas, pero de todas maneras es una manera, llevamos tres estudios informativos, ¿no?, porque ninguno, digamos, encuentra la fórmula adecuada para pasar. Aquí, en el caso del tren al puerto exterior de Canelíneas, vuelvo a insistir, el único problema que tenemos es la base naval de La Graña, y por lo tanto eso también ya condiciona el posible trazado. Y bueno, y además a ferrocarriles o a puertos del Estado le valía, la única modificación que pidieron que se hiciera y que se hizo fue precisamente el método constructivo, el modo de construcción del túnel que tiene que atravesar, pues una vez que el ferrocarril llega a la base. No, bueno, sí, antes de la base, a la ría, a la costa, sí, en la parte, digamos, oeste de la ría,
en el momento que toca la costa, pues tiene que enfilar con un túnel, porque claro, las pendientes allí son... el ferrocarril trabaja con una pendiente máxima de un 3%, y por lo tanto no hay distancia para salvar eso si no es con túnel, ¿no? Y un viaducto al final, al llegar a Caneliñas. Bueno, eso no tiene mayor... Bueno, existir no tiene mayor... Es una disculpa, es una manera de sacarse un muerto encima, perdón es la expresión, en el sentido de que el gobierno no tiene interés ni por Galicia, y con lo que es ese dinero que tendría que invertir aquí, pues acometerá o financiará otras obras en otras partes de España. Yo no sé, hablando de oportunidades, pues claro, hemos perdido unos años de bonanza económica, que esos retrasos que veníamos denunciando el Partido Popular, que se estaban haciendo en las infraestructuras básicas en Galicia, pues que era el momento de hacerlas, porque además había digamos, liquidez. Y ahora nos estamos encontrando que, aparte de los problemas de ya que no te dan o no se cumple con Galicia, y están, bueno, pues es la táctica del Partido Socialista, ¿no? Es decir, poner en los presupuestos una cantidad de dinero para decir que cumple y que tiene en cuenta todos de forma equitativa y demás, pero como llega a 31 de diciembre y eso no se ejecuta, pues claro, pues al final pues no hay esa equidad, y ahí está pues la deuda que consideramos que hay con Galicia, que se han dejado de invertir 4.000 millones de euros en los últimos años vía presupuestaria, porque no se ejecutan. Claro, el ejemplo sencillito de lo que pasa aquí, ¿no? Aquí había 1 millón para el proyecto constructivo. Si resulta que llega a 31 de diciembre y eso no se ha gastado, pues obviamente ese dinero, el año que viene nadie garantiza que vayan a estar. Y por otra parte, claro, los datos que nos llegan de la situación económica pues son muy preocupantes. Es decir, el Estado en estos 6 primeros meses ha gastado, la Administración General del Estado ha gastado 100.000 millones de pesetas, pero es que ha recaudado 50.000. Entonces, claro, estamos en una situación, la verdad, muy complicada, ¿no? Es decir, a mí esto mucho me recuerda, yo como digo así a mis amigos y tal, pues es que a mí la época de crisis ya me tocó en el 2003, cuando me tocó en Ferrol. Pero entonces, digamos, uno está acostumbrado a estas cosas, pero la situación no, ahora hablando en serio, la situación es preocupante, porque es que se lleva, el gobierno del señor Zapatero no se ha enterado de que los recursos no son ilimitados, que son muy limitados, y que con el tema de la situación de la crisis, pues que todavía lo que hay que hacer es apretarse el cinturón, y no es el tema de gastar más, sino gastar menos, y lo que haya que gastar que vaya principalmente dirigido a actividades que puedan generar ingresos, bien vía impuestos, bien vía puestos de trabajo, que a su vez pues van a dinamizar la economía y generar mayor recaudación, ¿no? Es decir, es que el chip del Partido Socialista, del señor Zapatero, pues lo tiene completamente equivocado, completamente cambiado, y lo que interesa es generar puestos de trabajo, pero que ese ha sido el secreto de la economía española. Al fin y al cabo, no hay otro secreto que la capacidad que hubo en los años finales de los 90, principios del 2000, pues la capacidad que hubo para generar millones de puestos de trabajo, que se incorporó gente al mercado de trabajo, y eso, bueno,